en el estado de Texas, Estados Unidos, y asistente de operaciones de la representación en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ha participado como conferencista en congresos de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la Asociación Mexicana de Protocolo, y ha impartido cursos sobre el protocolo internacional al interior del Poder Legislativo Federal Mexicano y para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también en México. Cuenta con una amplia experiencia en el análisis y opinión sobre temas estratégicos globales en medios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Innovación Digital del Consejo de la Alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, consultor privado en temas migratorios y docente de la cátedra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, en una especialidad de investigación social por el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la institución. Asimismo, cuenta con estudios de maestría de Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma de México. Así que para mí es un placer pues presentarte, Carlos. Así que te dejo ya el micrófono para que comencemos con nuestra ponencia. Las preguntas podrían ir surgiendo mediante la ponencia, pero las vamos a ir contestando hasta el final. Excelente, Alex. Muchas gracias, Felipe, Karina, a todos los que me acompañan del Café Internacionalista. Y pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros el día de hoy en este Café Internacionalista. Les voy a poner aquí una presentacioncita en lo que hablo. Bienvenidos y bienvenidas a esta plática sobre diplomacia parlamentaria, lo que es la diplomacia parlamentaria, que se celebra hoy en el Café Internacionalista, en diferentes horarios. Los saludo a todos, particularmente nuestros compañeros que nos visitan de El Salvador, que hoy son bastantes, y qué bueno porque una parte de esta ponencia se va a dedicar a temas de Centroamérica y nuestra relación de México con Centroamérica en el área parlamentaria. Entonces yo les doy la bienvenida otra vez al Café Internacionalista y pues ahora sí vamos a platicar. No se estén soleando, niñas, vénganse para acá. Claro. Vamos a platicar entonces sobre los temas de diplomacia parlamentaria, lo que es la diplomacia parlamentaria. Sí, Carlos, te interrumpo un momento. Sí, solo pedirle pues, a los compañeros asistentes que tengamos un poco de cuidado con los micrófonos abiertos para no poder interrumpir la ponencia, ¿no? Por respeto. Claro, gracias. Entonces, bueno, ¿qué es la diplomacia parlamentaria? Que es un tema muy complejo en el sentido de que casi nadie nos dice como internacionalistas lo que es la diplomacia parlamentaria. Generalmente los programas de estudio de las universidades, no solo en México, sino en toda América Latina y prácticamente en todo el planeta, tenemos limitaciones en el que nos digan qué es la diplomacia parlamentaria. Casi nadie nos da clases de ello, hay muy pocos cursos y, por supuesto, muy pocas áreas de estudio en el mundo que se dedican a los temas parlamentarios, que tengan que ver con las relaciones internacionales. Hay muy poquitos centros de estudio internacional que se dedican a esto, think tanks muy poquitas que se dedican a este tipo de estudios y, por supuesto, generalmente las que existen son las áreas internacionales de los propios poderes legislativos de cada uno de nuestros países. Por lo tanto, hay una limitación tanto profesional, es decir, de profesionales que se dediquen a la diplomacia parlamentaria y, por supuesto, también de académicos que se dediquen a la diplomacia parlamentaria. Generalmente, las relaciones internacionales están muy bien ya estudiadas, tenemos el gran debate si somos todólogos o no somos todólogos, si somos o qué somos, a qué nos dedicamos, si somos una ciencia o no lo somos. Hay diferentes vertientes de nuestra propia carrera y una de ellas es esta prácticamente desconocida área de la diplomacia parlamentaria en muchos sentidos de la academia. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando precisamente de eso. Como les digo, la parte de la diplomacia tradicional está ya muy bien documentada, todos sabemos, creo que muchos de aquí, si no es que todos somos internacionalistas. Entonces, pues sabemos cómo se maneja la diplomacia internacional. Y la diplomacia tradicional está muy bien documentada en las convenciones internacionales, ya sea la costumbre, las propias convenciones de Naciones Unidas o las convenciones que tenemos. Tenemos 3 grandes convenciones, como ustedes lo saben, la de relaciones diplomáticas, la de relaciones consulares del 63 y la de derechos de los tratados del 69, que son prácticamente las 3 convenciones por
ahora sí que clásicas de las relaciones internacionales o que nos dan un vistazo sobre lo que es lo que deben ser las relaciones internacionales. Y pues en general todas las fuentes del derecho internacional, aquellas contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, como muchos de ustedes seguramente saben. Entonces, como vemos, la diplomacia tradicional ya se encuentra muy bien documentada. Es decir, ya sabemos a lo que es, sabemos lo que prácticamente todo lo que tiene que ver con la diplomacia lo sabemos. Entonces nos vamos a poner a preguntar qué es la diplomacia parlamentaria. Entonces yo les voy a decir que no existe tal cual, precisamente por esta falta de convenios o de convenciones o de documentos específicos e incluso de propios estudios de la academia, no existe tal cual una definición de la diplomacia parlamentaria que podamos decir, esa es la definición de la diplomacia parlamentaria. Entonces, ¿de qué va a depender de lo que vamos a decir acerca de la diplomacia parlamentaria? Pues dependerá de los límites y las rutas de cada uno de los parlamentos nacionales para la adopción de sus propios asuntos internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente, en las constituciones de casi todos los países, se habla de que los poderes legislativos, o casi, bueno, prácticamente todos los países del mundo tienen esta área de diferentes áreas, ¿no? De diferencias de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. E incluso en países que tienen la Sharia o algunos otro tipo de leyes que no necesariamente son las convencionales como las occidentales. Pero todos en su mayoría tienen un poder legislativo. Entonces, casi todos igual en el aspecto legal o constitucional, sus propios poderes legislativos son los encargados de revisar siempre los asuntos internacionales, es decir, la política exterior de cada uno de los países. ¿De qué va a depender entonces esta diplomacia parlamentaria? Precisamente de los asuntos nacionales e internos de cada país. Los límites constitucionales, los límites legales. Hay países que tienen límites constitucionales muy específicos en su poder legislativo. El ejemplo, bueno, que voy a dar en estos momentos, pues es mi ejemplo aquí en México. Somos un país en donde la Constitución, nuestra propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, nos habla de que es el Senado mexicano, el Senado de la República, el encargado de analizar la política exterior de México. Y ese Senado también es el encargado de la aprobación de tratados y convenios internacionales. Entonces, ese poder legislativo es su facultad exclusiva del Senado mexicano de hacerlo. Voy a poner otro ejemplo, y porque además aquí está mi colega Felipe y algunas otras personas que son de Colombia. En Colombia es distinto, por ejemplo. Tenemos un poder ejecutivo que signa los tratados, que se va al Congreso. También el Senado realiza un análisis y una aprobación, y es la Corte Constitucional, si no me equivoco, Felipe, que es la que ya hace la aprobación absoluta de considerar que los tratados estén en concordancia con la Constitución colombiana. Entonces, en ese ejemplo vamos a ver que cada uno de los países tiene distintos mecanismos legales internos constitucionales para hacer pues, límites de sus propios asuntos internacionales. Y por supuesto tenemos también límites sociales, políticos y económicos. ¿En qué sentido? Pues que todo asunto internacional siempre tendrá una vertiente social, una afectación directa a la sociedad, una afectación a los tintes políticos de cada una. Por ejemplo, en ese sentido político, vimos en los últimos años el tema de Donald Trump en Estados Unidos, cómo se sale del Acuerdo de París, un mecanismo internacional, y ahora llega Joe Biden de otro tema político y regresa a este acuerdo. Entonces, ese tipo de temas políticos, por supuesto, que también van a afectar a la diplomacia parlamentaria, y los límites económicos, por supuesto, de cada uno de los tratados tendrá, por supuesto, implicaciones económicas en cada uno de los estados. Entonces, vamos a tratar de definir, de todas formas, aunque no podamos definirlo específicamente como un área, como todo lo hacemos con la diplomacia tradicional, trataremos de ver diferentes definiciones de lo que significa la diplomacia parlamentaria. Una de ellas es, por supuesto, la definición académica, más académica. Esta es una definición de Fernando Solana, que fue canciller de México, canciller chileno, creo, de hace muchos años acá, y ahora es académico. Y esta es una definición de él: intervención o participación del Poder Legislativo y sus órganos en la definición del control definición, control y ejecución de la política exterior de los estados, así como el principio rector de las relaciones institucionales e informales que lo vinculan a los poderes legislativos, a otros países y sus miembros. Esta es una de las definiciones más académicas que existen acá en México, que se ha dado a partir de diferentes académicos. Entonces,
vamos a definirla, como les digo, en diferentes aspectos. Una de estas, esta es una definición. Y por supuesto también tenemos definiciones reglamentarias. Si aquí en México el Senado de la República es el encargado de la diplomacia parlamentaria, pues evidentemente su propio reglamento la va a definir. Entonces en México la definimos de esta forma, como el propio reglamento del Senado mexicano la define como la actividad desarrollada por el Senado por sí mismo como parte del Congreso de la Unión. ¿De qué depende esto? También de nuestros propios sistemas presidenciales o parlamentarios. En México tenemos un sistema bicameral en que se encuentra el Congreso de la Unión en dos cámaras, una cámara alta, que es el Senado, y una cámara baja, que es la Cámara de Diputados, como existe en muchos o en la gran mayoría de los países de nuestra América Latina, aunque hay otros ejemplos unicamerales. En este sentido, el Senado es el que genera relaciones con los parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países y con organizaciones internacionales que las agrupan. Esta es una definición específica del reglamento mexicano y por supuesto tiene más vertientes. De manera unicameral se realiza esta diplomacia parlamentaria o como parte, les digo, de la Cámara de Diputados y del Senado. Y sus órganos participan en el ámbito de las relaciones internacionales. ¿De qué funciona la diplomacia parlamentaria? Pues sirve también para recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes de Estado de Gobierno, de agentes diplomáticos o autoridades de otros países y representantes de organismos internacionales, y constituyen pues las relaciones internacionales oficiales de los representantes o integrantes del Senado. Entonces, esto aquí en México funciona de esta forma porque para los que no sean mexicanos, y bueno, los que sean mexicanos seguramente lo saben, en México en algún momento se nos ocurrió, en nuestra loca historia, meter nuestros principios de política exterior a la Constitución, a nuestra Constitución Federal. Entonces, nuestros principios de política exterior, que son la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la paz y algunas otras cosas, están contenidas en nuestra política exterior. Eso no es algo común en los países, pero nosotros los metimos en el artículo 89, fracción décima, que son las responsabilidades que tiene el presidente de la República o el Poder Ejecutivo mexicano. Y a partir de eso, el Senado es el que, en la Constitución también se le da la facultad, como en otros países, de la aprobación de tratados internacionales y, por supuesto, la vigilancia o el análisis de la política exterior, como también se le da en otros ejemplos de país. Pero la mayor parte de los países siempre el Congreso, el Parlamento, alguna de sus cámaras, será el encargado del tema internacional en el sentido de la aprobación, ratificación, adhesión a los tratados internacionales. En México no los ratifica el Poder Legislativo, solo los aprueba. Quien tiene la opción de ratificarlo es una vez que los tratados ya son depositados por el Poder Ejecutivo, pero es una cuestión de que ya dependerá, les digo, de cada uno de los países en el sentido nacional. Tenemos otras definiciones de diplomacia parlamentaria, hay una definición del Centro de Capacitación de Estudios Parlamentarios del Congreso de la República de Perú. No sé si tengamos el día de hoy compañeros que nos participen desde allá, desde Perú, pero es el conjunto de actividades que los congresos, legisladores y servicios parlamentarios realizan en el plano internacional, de forma autónoma, por supuesto, al Poder Ejecutivo. Tenemos una definición clásica de un gran organismo internacional que es incluso más añejo que la Organización de Naciones Unidas, que es la propia Unión Interparlamentaria, que es un organismo internacional que une a todos los parlamentos del mundo prácticamente. Y la clásica esta de la Unión Interparlamentaria, que es una definición un tanto, pues no tan específica, porque ellos nunca la han tratado de definir, porque para ellos es una actividad de interacción y cooperación entre parlamentos. Al ser ellos una red de parlamentos, pues hacen esta interacción y cooperación. Entonces, a eso le llama la Unión Interparlamentaria lo que es la diplomacia parlamentaria. Y por supuesto, otras definiciones académicas que corresponden a la actividad internacional regular y coherente que los parlamentos desarrollan para alcanzar objetivos públicos determinados. Entonces, lo que quiero llegar ahorita es que veamos estas definiciones académicas en el sentido de que veamos en qué se parecen. Ya empezamos a ver que siempre va a haber una autonomía del Poder Legislativo y, por supuesto, una relación o vinculación entre asuntos internacionales de parlamentos, sean cámaras unicamerales, sean congresos unicamerales o congresos bicamerales. Entonces, eso es lo que prácticamente podemos en la parte académica identificar de lo que significa la diplomacia parlamentaria. Pero por supuesto que hay una definición clásica de la diplomacia parlamentaria que aparece por ahí de mediados del siglo XX, que es del entonces secretario de Estado estadounidense Dan Rusk en el año del 55. Él publica
este pequeño artículo que se llama Parliamentary Diplomacy Debate versus Negotiation, y habla precisamente, la primera vez que académicamente o en el sentido de gobierno se habla de lo que es la diplomacia parlamentaria. Y en ese momento, el año siguiente, en el 56, el profesor Philip Jessup, también de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, retoma este discurso de Andros y se pone a escribir un artículo en donde habla de lo que significa esas relaciones de los parlamentos. Imagínense que la Unión Interparlamentaria es por ahí de 1880 y apenas 60 años después se pusieron a verificar lo que la venía haciendo la diplomacia que estaba realizando la Unión Interparlamentaria. Entonces, ellos se dan cuenta de esto y empiezan a hablar a nivel académico de lo que significa la diplomacia parlamentaria. Y hay algo que nos dice Jessup en su definición y que es algo muy específico. La diplomacia parlamentaria puede ser bilateral o ejercida a través de organizaciones multilaterales de carácter global o regional. Tiene métodos menos formales que la diplomacia tradicional, ya que las opiniones se dan en debates sin ningún resguardo de privacidad, es decir, no se da en un cuartito oscuro como muchas veces la diplomacia tradicional pasa, y sus conclusiones son públicas. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser públicas y cuál va a ser la diferencia que él nos pone? La diplomacia parlamentaria tiene una diferencia esencial de la tradicional porque es lo más público posible, porque se da dentro de los parlamentos que son los representantes de las y los ciudadanos en el mundo. Entonces va a ser mucho más pública que la diplomacia tradicional. Entonces, en ese sentido, él pone 4 características de lo que debe ser la diplomacia parlamentaria, para llamar a la actividad internacional de los parlamentos diplomacia parlamentaria. Primero es que debe haber la existencia de una organización internacional permanente que sea parte o que conjunte a todos los demás. En ese sentido, él dice, la Unión Interparlamentaria conjunta a la mayoría de los congresos o parlamentos del mundo, se concentra en eso y es una organización internacional de carácter permanente. La considerable difusión de los debates que tienen lugar sus foros y repercuten en las masas. Por supuesto, ya hablamos de que la diplomacia parlamentaria necesariamente debe ser pública. Y 3, la presencia de un procedimiento suficiente complejo para permitir manipulaciones tácticas y agrupamientos políticos. ¿De qué hablamos de eso? De que necesariamente como existen, por ejemplo, al interior, en el seno de Naciones Unidas, que existen bloques de América Latina, bloques de Europa, bloques de africanos, de países asiáticos, etcétera, también la diplomacia parlamentaria nos va a permitir esto, que podamos manipular a ciertos grupos y los pongamos en agrupaciones políticas para hacer una representatividad mayor. Y por supuesto la expedición de pronunciamientos que se adoptan en forma de resoluciones formales por un voto mayoritario, por consenso y que se hacen públicos de manera inmediata. Volvemos al tema de la inmediatez pública. La diferencia esencial es que la diplomacia parlamentaria va a ser muy pública a diferencia de la diplomacia tradicional, que muchas veces incluso todavía nos quejamos de que se hace en lo oscurito y no se nos avisa a la ciudadanía. De esta forma, se han creado diferentes mecanismos de diplomacia parlamentaria en el mundo y, por supuesto, en nuestra región. Hace unos momentos antes de iniciar la plática, Felipe nos hablaba de que en una plática con algunos académicos se mencionaba la diplomacia de las religiones o lo que se hace con las religiones. Depende también de la región que vamos a empezar a tener diferentes mecanismos diplomáticos. Claro, ya hablamos de que la diplomacia tradicional está muy concentrada en las convenciones, en la costumbre internacional. ¿Qué pasa en el área de los mecanismos de diplomacia parlamentaria? Como lo dije hace un momento, la diferencia es el área política. Vamos a tener una concentración política, la diplomacia parlamentaria nos va a permitir concentraciones políticas, pero a diferencia de los estados-nación, los parlamentos son cambiantes. Es decir, el parlamento va cambiando cada determinado tiempo. Habrá países que tengan la reelección y que seguramente tendrán legisladores que llevan muchos años, pero generalmente la diplomacia parlamentaria es cambiante porque los propios parlamentos son órganos políticos cambiantes. Están en una coyuntura política de sus países y van cambiando dependiendo de las elecciones en aquellos democráticos e incluso en aquellos que no son tan democráticos irán cambiando dependiendo del momento político en el cual se encuentren. Entonces tenemos así de esa forma diferentes mecanismos que nos van a permitir conocer el área política de los parlamentos. Primer mecanismo que existe, por ejemplo, para organizar un poquito la diplomacia parlamentaria son aquellas organizaciones parlamentarias supranacionales. No tenemos muchas, de hecho, el único ejemplo es el Parlamento Europeo,
Es un parlamento que conjunta 700 integrantes de la Unión Europea, en donde tenemos obviamente agrupaciones políticas y que sus decisiones inciden de forma supranacional en los estados-nación integrantes de ese organismo. Ese es uno de los grandes mecanismos que han dado forma a la diplomacia parlamentaria actual y que, por supuesto, es uno de los más avanzados en el mundo. Tenemos además como mecanismos de la diplomacia parlamentaria las instancias legislativas de instituciones internacionales, es decir, la mayoría de los foros internacionales o instituciones internacionales tienen un componente parlamentario. Aquí vemos una fotito de algunas banderas y personas. En esta foto es una fotografía de la reunión de líderes parlamentarios del Grupo de los 20. El G20, este mecanismo de diálogo tan importante para los asuntos internacionales actualmente, tiene un mecanismo, o tenía hasta hace algunos años un mecanismo parlamentario. Ese mecanismo parlamentario, aquí vemos una foto de la reunión de presidentes y presidentas de parlamentos del Grupo de los 20. Aquí están todos y todas las, bueno, nada más hay una mujer desafortunadamente, pero todos ellos son presidentes de parlamentos del Grupo de los 20 y algunos, por supuesto, observadores. En ese entonces, aquí en México, vemos dos grandes representantes, el vicepresidente de la Nación Argentina, Armando Gudo, que era presidente del Senado argentino en ese entonces, y el Ernesto Cordero, presidente del Senado mexicano, como representante mexicano. Y por supuesto, todos y todas ellas, presidentes de sus propios parlamentos de los países integrantes del Grupo de los 20. Estas instancias legislativas son importantísimas porque generalmente van los jefes de Estado y jefas de Estado y Gobierno a platicar a los mecanismos de diálogo internacional y hacen esta representación del Poder Ejecutivo, pero no hay una representatividad de sus propios parlamentos, que a fin de cuentas, como lo hablamos hace unos momentos, van a ser quienes tendrán el visto bueno acerca de estos tratados. Entonces, se trata de que estos mecanismos tengan un componente parlamentario para que los propios legisladores y legisladoras ya sepan lo que viene al momento de que llegue a sus mesas un tratado ya firmado por sus poderes ejecutivos. Existen también mecanismos como las reuniones interparlamentarias y los grupos de amistad. Aquí olvidé poner la parte de los grupos de amistad, que es importantísima también, pero este es evidentemente un ejemplo de México también, de nuestros componentes de reuniones interparlamentarias. ¿Qué es una reunión interparlamentaria? Tenemos un mecanismo de diálogo, ya como lo hablamos, que el Parlamento genera necesariamente asuntos internacionales. Entonces, de forma bilateral o multilateral. Y de forma bilateral vamos a hacer reuniones específicas de los representantes de cada país que tengan que ver con el análisis de las políticas exteriores o de los tratados, el análisis de los tratados, y se van a sentar a la mesa a dialogar sobre diferentes cosas. En México, uno de las más importantes, por supuesto, y por nuestra relación tan histórica, es evidentemente nuestras reuniones interparlamentarias con Estados Unidos, que se dan desde el año de 1961, entre el Senado mexicano y el Senado de los Estados Unidos. Ahora ha cambiado, porque ya hay un componente de las cámaras bajas también, pero originalmente era de esa forma, porque, como les digo, en México, el encargado del Poder Legislativo de los asuntos internacionales será el Senado. Cada uno de los países tendrá, nuevamente esto, de que tendrá su propia definición interna de cuál de los integrantes del Poder Legislativo o aquellos poderes legislativos que sean unicamerales, pues tendrán ese componente internacional. También en México tenemos estos encuentros interparlamentarios con Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, algunos ahí perdidos un poquito con Cuba, Paraguay, Uruguay, pero que son menos. Pero los más importantes, por supuesto, son nuestros vecinos, Estados Unidos y Guatemala. No sé si hoy nos acompaña bien Guatemala también, sería buenísimo que estuviera bien aquí. Pero, pues, por supuesto, con muchos países de América Latina hemos generado este tipo de encuentros bilaterales en donde se sientan a la mesa a generar diálogo. Y eso es muy importante entre los parlamentarios por ser representantes de sus propias fuerzas políticas internas. Existen, por supuesto, asambleas, instancias y foros parlamentarios regionales que tienen o tratan temas específicos de cómo funciona la relación parlamentaria. Vamos a tener en nuestra América Latina, que es lo que nos concierne el día de hoy, pues diferentes foros que son muy importantes. Nuestros amigos del Salvador seguramente nos podrán contar más acerca del Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, del cual México tiene un estatus de observador, pero somos muy observadores de ese Parlacén, ya que pues, somos vecinos prácticamente. La Confederación Parlamentaria de las Américas, COPA, que es prácticamente el componente parlamentario de la propia Organización de Estados Americanos, aunque por esa misma razón, como ya no funciona tan bien
la parte de la OEA, en el sentido de que tenemos ahí pertenencia a Estados Unidos también y Canadá, pues evidentemente la Confederación Parlamentaria de las Américas también ha estado limitada por esa relación tan compleja entre América Latina y Estados Unidos. Pero tenemos a su vez el Parlamento latinoamericano y caribeño, que es, podríamos decir que el componente de la CELAC, pero la CELAC es mucho más nueva, porque por supuesto el Parlatino data de los años 60, y ahorita hablaremos un poquito más específicamente de él, porque es un gran foro de integración entre nuestra América Latina, pero que trata de ser por así decirlo, un parlamento europeo, pero chiquito, que todavía no llegamos a tenerlo supranacional y tenemos ahí muchos temas como en todo trata que ver la integración de América Latina, pero el Parlatino es una gran referencia también de nuestra diplomacia parlamentaria de América Latina. Y por supuesto otras asambleas que estas son específicamente las que tiene el Senado mexicano, pero pues tenemos relación con la Asamblea Parlamentaria también del Consejo de Europa, otro gran representante de la diplomacia parlamentaria europea, además, por supuesto, del Parlamento Europeo, y un componente parlamentario de ASEAN, que es el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, que es el componente parlamentario que se tiene en la relación con Asia. Ahí tenemos también algunos otros, como el Foro Parlamentario Iberoamericano. Sabemos que tenemos mucha relación con nuestra antigua matriz, por así decirlo, que era España en la época colonial, y por supuesto Iberoamérica siempre ha sido muy importante en las relaciones históricas de nuestra América Latina. El Foro Parlamentario Iberoamericano también ha sido importantísimo en el sentido de generar relación entre nuestros propios parlamentos con España y toda la península ibérica. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que trata de conjuntar o trabajar de manera conjunta entre instancias como el Parlatino y por supuesto el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y estos son algunos de los ejemplos más específicos. Y por supuesto también existen, como en las propias relaciones internacionales y la diplomacia tradicional, existen mecanismos de diálogo que son temáticos. Por supuesto que en la diplomacia parlamentaria también tendremos asambleas y foros temáticos de diferentes áreas, ¿no? Tenemos una organización contra la corrupción, que es GOPAC, tenemos asamblea de alto nivel de los países de la OCDE, que también es un componente parlamentario de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, un foro parlamentario contra el hambre, que eso es una cuestión un poquito pues más social, de componente social, pero que también conjunta a los parlamentos de la región en este sentido. El Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones, que en algún momento de los últimos años tomó muchísima importancia por el asunto de los migrantes en América Latina. Sin embargo, pues también las cuestiones políticas que ahorita vamos a tocar terminan siendo un problema ahí para el trabajo continuo de estas instituciones o de estos mecanismos. El Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, que tiene un componente en diferentes países, la Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre el Derecho Ambiental, y tenemos otros, también tenemos APSET, que es un componente parlamentario con Asia sobre temas de medio ambiente, y habrá diferentes mecanismos sobre temas específicos en torno al área de las relaciones de los parlamentos. Por supuesto, el importantísimo y el que quería llegar desde 1889, la Unión Interparlamentaria, que por así decirlo y de una forma muy fácil y vaga podemos decir que es la ONU de los parlamentos, una institución muchísimo más añeja que las propias Naciones Unidas, incluso que la Liga de las Naciones de aquellos entonces, y que trató de ser ese mecanismo de diálogo en aquellos entonces, 1889, que se inicia con poquitos parlamentos europeos y se empieza a ir desarrollando hasta más o menos mediados ya de los años 30, cuando se da el tema de la Liga de las Naciones y fracasa la Liga de las Naciones. La Unión Interparlamentaria entonces empieza a ser ese componente parlamentario de lo que trataba de ser la Liga de las Naciones entonces, y posteriormente, por supuesto, genera actualmente en la Unión Interparlamentaria el componente parlamentario de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, ese mecanismo de diálogo entre todos los parlamentos del mundo, que forman parte, por supuesto, de la OIP, y que son ese mecanismo de diálogo y cooperación entre ellos. No podemos decir que es una ONU, porque no lo es, pero tampoco es solamente una confederación de parlamentos, sino que sí hay mecanismos que van a dar cooperación, que van a dar seguimiento a los temas, y por supuesto el componente histórico, que es la Organización Internacional junto con la Cruz Roja, las más viejas del mundo.
actualmente el más importante mecanismo de diplomacia parlamentaria que existe a nivel internacional. Y por supuesto, otras instancias de diálogo parlamentario que son también componentes específicos. En México tenemos un foro permanente de diálogo parlamentario con México-China. Ojo, esto no es una reunión interparlamentaria, es un foro permanente. Las reuniones interparlamentarias tienen un carácter más formal. Este es un poco foro de diálogo nada más, no se generan acuerdos. Por supuesto, tenemos una comisión parlamentaria México-Unión Europea, que al menos acá en México, por nuestra relación del acuerdo global que tenemos en México con la Unión Europea, tenemos ese componente parlamentario también. Y por supuesto, importantísimo, aquí que hoy nos visita mucha gente de Colombia, tenemos la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, este mecanismo de diálogo que ha surgido en los últimos años y que, bueno, ahorita está un poquito apagado porque al parecer la Alianza del Pacífico funciona cuando tenemos presidentes del mismo espectro político, pero bueno, tratamos de que sea un mecanismo de diálogo entre aquellos países que forman parte de él. Y por supuesto tiene un componente parlamentario en el sentido de que los parlamentarios también le dan seguimiento a los acuerdos que surgen desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos foros? ¿Y por qué son importantes estos mecanismos? Y en la práctica, ¿cómo funciona la diplomacia parlamentaria? Y es la parte de lo que hablaba de por qué quiero hablar de esto, porque tiene mucha relación con Centroamérica, y es uno de los foros parlamentarios muy importantes, que son muy chiquitos, pero a la vez son muy importantes porque son los que más trabajan. Tenemos aquí en nuestra región centroamericana y de México el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, llamado FOPREL, que tiene su sede en Nicaragua. Está integrado por los parlamentos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Dominicana, Puerto Rico y México. Y algunos otros observadores que podemos ver también, incluso Ecuador y Marruecos también son observadores. Y por supuesto, México adquirió su membresía de pleno derecho al FOPREL desde agosto del año 2012 y nuestra Cámara de Diputados, nuestra Cámara Baja, se integró en el año 2013. ¿Qué es el FOPREL? ¿Cuál es el propósito del FOPREL? De un mecanismo de diálogo regional muy chiquitito que conjunta a las áreas de Centroamérica con México. Y me voy a ir tantito aquí. ¿Cuál es el propósito del FOPREL? Adoptar iniciativas conjuntas para crear y robustecer nuestras instituciones que permitan el desarrollo de una cultura democrática y, por supuesto, la integración. Porque, como ustedes saben, colegas de Centroamérica, existe el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, funciona de muy, digamos que esto trata de ser un componente parlamentario, por así decirlo, pero obviamente que conjunta un poquito más países, incluso a México, pero que trabaja con ese propósito de permitir esa cultura democrática en los países. FOPREL surge como una idea posterior a las crisis de Centroamérica, en las guerras civiles, con Grupo Contador a finales de los años 80, y surge esta idea de que los parlamentos también tengan una interacción de diálogo y de cooperación en la política exterior de los países, porque evidentemente volvemos al tema de por qué es importante la diplomacia parlamentaria, porque los parlamentos son los representantes de los ciudadanos. Los parlamentos representan a la ciudadanía, entonces la ciudadanía también tiene derecho a opinar en los asuntos internacionales. Así que el FOPREL también crea mecanismos ágiles de consulta e iniciativa que permiten concertar la unidad de concepción y de acción solidaria en defensa de nuestros intereses legítimos y representativa de la evolución política, económica y social de la región. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque volvemos al tema de si la diplomacia parlamentaria representa a los parlamentos y por tanto a los ciudadanos, pues entonces es cambiante, porque volvemos al tema de que los parlamentos son cambiantes, evolucionan a nivel político. Entonces será importante que esa evolución de los propios integrantes de los parlamentos se mantenga en un diálogo institucionalizado, en un mecanismo de diálogo, como lo es en este sentido el FOPREL. De esta forma funciona. ¿Qué más hace el FOPREL? También tiene, vamos a darle aquí, promueve el desarrollo de estudios legislativos que aseguran el apoyo de intercambio regional de consultas para imprimir mayor eficiencia en las tareas parlamentarias de cada país. Tiene un componente de estudios, es decir, cada congreso del área centroamericana y México tendrá un área internacional en donde se le va a dar apoyo a que funcione, cómo funciona la práctica parlamentaria, que los poderes parlamentarios de cada uno de los países tengan el conocimiento y el intercambio regional, el intercambio de investigación en temas parlamentarios. ¿Cómo hacemos esto?
qué dice la práctica parlamentaria sobre esto, cómo mejoramos esto, cuáles son las mejores prácticas a nivel parlamentario. Y eso produce algo muy bonito que hace el FOPREL y que ahorita también vamos a ver qué hacen otros mecanismos, pero quería poner de ejemplo estos dos que son los que más funcionan. El FOPREL hace unas cosas que se llaman leyes marco. En esta ocasión, en este sentido, el FOPREL hace este conjunto de países, tiene diferentes comisiones, y las comisiones trabajan en leyes marco. Es decir, yo, FOPREL, te voy a generar a ti país, a ti parlamento de tal país, una ley que tú vas a poder utilizar como marco para generar una ley en tu país. Esta es la ley base, la genero a través del intercambio y consultas entre sus propios integrantes, se genera una ley regional y esta ley, al ser ya una ley marco, tendrá los mecanismos de buenas prácticas parlamentarias, de buenas prácticas a nivel de cooperación internacional, que los parlamentos podrán agarrar esa ley marco, bajarla a su ley nacional y generar a través de sus mecanismos internos una propia ley. Ya se han creado diferentes mecanismos en estas leyes que han adoptado muchos países centroamericanos, leyes sobre prevención en cuestiones fiscales, esto aquí faltó el nombre, prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas, derecho a la alimentación y nutrición adecuada escolar, igualdad de derechos y oportunidades, delitos en niñas, niños y adolescentes, derecho humano al agua, derechos de los niños y adolescentes. Y por supuesto vemos aquí que ya tenemos leyes marco, gracias a FOPREL, que se han tomado en muchos sentidos en áreas prioritarias para la región centroamericana. Áreas como los derechos de los niños, la trata de personas, áreas de migración, que son importantísimas para la región. ¿Cuál es la importancia de un mecanismo como FOPREL? Que es regional, sabe los problemas regionales, sabe de qué se trata, cuáles son los problemas en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en la región fronteriza con México. Y a partir de eso, estas propias comisiones van a generar estas leyes tan importantes, leyes marco, leyes modelo, que propiciarán que los países ya no se tengan que someter a debates grandísimos al interior de sus poderes legislativos para generar una ley que simple y sencillamente pueden tomar del mecanismo regional y decir, aquí tenemos una ley que ya trae mejores prácticas y todo lo necesario y podemos adoptarla en nuestro país. Ese es uno de los grandes temas que puede generar o que ha generado el FOPREL. Tenemos otro de los grandes mecanismos que existen de diálogo, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Como decía, uno de los más importantes de nuestra región, el Parlatino, constituido en el año del 64. Aquí podemos ver quiénes están de integrantes. Ahí sí ven su banderita para que veamos si nuestros países forman parte de él. Y se convierte en el mecanismo por excelencia desde los años 60 de integración parlamentaria en América Latina. Como les digo, existe también COPA, que es lo mismo, pero con Estados Unidos y algunos países como Canadá. Pero volvemos al mismo tema de que no funciona tanto cuando nos metemos con Estados Unidos, entonces decidimos crear el Parlamento Latinoamericano, que trata de tener igualmente componentes de leyes modelo, componentes de cooperación a nivel parlamentario, las mejores prácticas en los parlamentos de América Latina, y todos, bueno, suscribieron en el año del 87 para institucionalizar al Parlatino. Se constituye el 16 de noviembre de 1987 con el Tratado de Institucionalización del Parlatino. Se constituye ya como un organismo que en algún momento se piensa que pudiera llegar a ser supranacional, como lo es el Parlamento Europeo, que obviamente estamos años luz de ahí, pero ese es el propósito final del Parlatino en algún momento, y que generemos esta integración latinoamericana. Ahora, desde el componente, tenemos obviamente al ADI, por ejemplo, que es el componente político de nuestra integración de América Latina, pero el componente parlamentario de ese tipo de esfuerzos se convierte en la institucionalización del Parlatino. ¿Por qué es importante institucionalizarlo? Porque volvemos al tema de que muchas veces en nuestra América Latina, si empezamos con países que ya se fueron al espectro político de derecha y luego al de izquierda, ya se pelearon, y entonces dejamos de institucionalizar las cosas porque dependerá de nuestro espectro político. Entonces, el propósito del Parlamento Latinoamericano fue tratar de tener un componente institucionalizado que juntara a los países de América Latina. ¿Cuáles son y qué dicen
el tratado de institucionalización, cuáles serán los principios del Parlamento latinoamericano, por supuesto, lo que siempre decimos, la defensa de la democracia, la integración latinoamericana, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, pluralidad política, igualdad jurídica de los estados, condena y amenaza al uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la prevalencia de los principios del derecho internacional. Nada nuevo de lo que podemos asegurar, se supone que son todas las relaciones internacionales clásicas, pero al menos lo pudimos institucionalizar en un tratado que todos los latinoamericanos firmamos. Muchas veces, como todo en esta América Latina, no lo respetamos y nos queremos salir, pero existe el parlatino tal cual, ¿no? ¿Qué hace el parlatino? ¿Cuál es el componente más importante del parlatino, ¿no? Pues igualmente adoptar leyes modelo. Decirle a los congresos nacionales, oigan, aquí tenemos diferentes leyes, diferentes reglamentos que pueden utilizar ustedes, y tenemos desde 1994 103 leyes modelo aprobadas por el Pleno del Parlatino que funcionan para que los países agarren, vayan a la bodega del Parlatino, agarren una ley y se la lleven a su país para implementarla. La última fue la ley modelo para la eficiencia energética del 11 de febrero de 2021, que algunos países de América Latina han estado o se encuentran en diálogos internos para adoptar. Por supuesto, otro de los grandes propósitos parlatino, ya hablamos, es la cooperación institucionalizada para la integración. Tenemos ya una institución que nos habla de lo que es la integración, de lo que debe ser y de lo que nos debemos comprometer como estados latinoamericanos para hacer. Y por supuesto, algo padrísimo también, que es la cooperación birregional. Si estamos tratando de integrarnos en este esfuerzo latinoamericano a través desde hace casi 30 años, poco más de 30 años, pues trataremos también de juntar a otros mecanismos de otras áreas parecidas o que tienen los mismos problemas que nosotros. Y en ese sentido, en el año 2019 se firmó la Carta de Intención para la constitución del Foro de Parlamentos Africanos, Latinoamericanos y Caribeños, que se llamará AFROLAC, para facilitar esta integración birregional. Creo que es un poco ambicioso porque pues todavía estamos, como les digo, años luz de una integración a América Latina, entonces, pero por lo menos ya estamos pensando en el futuro, que será integrarnos con países como, países africanos que comparten muchos de nuestros problemas y nuestras carencias y por supuesto de nuestras raíces históricas coloniales. Hace unos rato hablábamos acerca de la descolonización y por supuesto que hablar de esta cooperación sur-sur termina siendo importantísimo al momento de esfuerzos como lo es el parlatino. Entonces, estos dos son apenas dos mecanismos que quería yo explicar un poquito más a profundidad para que entendiéramos cuál es ya en la práctica lo que significa la diplomacia parlamentaria, ¿no? Entonces, hablamos de que la diplomacia parlamentaria yo simple y sencillamente la definiría como los asuntos internacionales de los parlamentos. Eso es la definición más básica de lo que podemos decir la diplomacia parlamentaria, pero que necesariamente tiene ese componente político que la diplomacia carece, la diplomacia tradicional del cual carece. La diplomacia tradicional se va a basar en la costumbre, pero no podemos tener una costumbre en la diplomacia parlamentaria porque los parlamentos son órganos evolutivos, van evolucionando. Con cada elección, con cada llegada de nuevos integrantes, terminan no siendo grandes instituciones, sino terminan siendo un órgano cambiante. Y ese órgano cambiante, evidentemente, tendrá pues sus carencias porque estaremos también en el sentido dispuestos a ver cómo van cambiando los parlamentos, si un día el parlamento está dominado por el espectro político de derecha, otro por el lado de izquierda, pero sí tenemos ese ya al menos mecanismos como el parlatino que tratamos de que empiecen a institucionalizar nuestras relaciones diplomáticas. Hay otros esfuerzos, por supuesto, más avanzados. Ya hablamos un poquito del Parlamento Europeo. No me quise meter tanto en eso porque pues, el Café Internacionalista está dirigido hacia la América Latina y me gusta mucho hablar de los esfuerzos de integración de América Latina. Entonces, por eso les quería explicar un poquito de eso, pero en resumidas cuentas hablamos de que la diplomacia parlamentaria termina siendo esa cooperación internacional entre parlamentos, que ya no únicamente termina siendo un diálogo, sino que actualmente tenemos este tipo de cooperación como las leyes modelo, que para mí es algo fundamental de la diplomacia parlamentaria, en donde tratamos ya de institucionalizar nuestras cosas y crear algo que todos podamos utilizar de la misma forma. Teniendo ya legislaciones comunes, legislaciones modelo, todos, bueno, podemos entonces empezar a sentar camino y sentar base para una cooperación internacional parlamentaria.
Entonces, yo me quedaría aquí. Estas son las referencias para quien quiera revisarlas. Esto ha sido lo que es más o menos a grandes rasgos la diplomacia parlamentaria, de lo que significa, de qué va y cómo funciona en la práctica la relación entre nuestros parlamentos. Sé que hay gente de muchos lados aquí, me encantaría saber cuáles son sus opiniones sobre los temas de sus propios parlamentos y cómo lo ven desde sus países estas relaciones. Uno de los grandes problemas de las relaciones parlamentarias y de los asuntos internacionales de los parlamentos, y que había olvidado mencionar, es que muchas veces termina siendo el viaje de los políticos a tal lugar para reunirse con tal, y entonces los políticos nada más se van a pasear, y eso termina siendo muchas veces las grandes críticas a la diplomacia parlamentaria. Si muchas veces nos cuesta trabajo como internacionalistas definir a la propia diplomacia y la utilidad de la diplomacia y de las relaciones internacionales, a veces a los que nos dedicamos un poquito más a estudiar el tema de diplomacia parlamentaria nos cuesta el doble de trabajo definirla y, por supuesto, hablar de que sirve o no sirve, porque termina siendo estos viajes de políticos y nada más se van a pasear al exterior, y casi en toda América Latina sufrimos de eso, y no solo en América Latina, sino en todo el mundo, de que terminan siendo viajes de placer. Desafortunadamente, esa es la imagen que el ciudadano tiene de la diplomacia parlamentaria, y explicarlo más allá del área académica o más allá del área que se dedica a esto es muy complejo muchas veces. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna participación que nos quiera contar cómo se vive el parlamentarismo en su país, sería buenísimo. Pues muchas gracias por el espacio. Excelente, Carlos. Agradecemos mucho tu participación. Muy interesante el tema, ¿no? Hay muchas personas, bueno, tengo 3 manitas levantadas, 4 manitas levantadas. Vamos a empezar, pues, a ver, vamos a empezar con Felipe, ¿no? Fue el primero que levantó la mano, así que Felipe. Pues no fui el primero, pero bueno, yo empiezo. Gracias por darme la palabra, Alex, y excelente, Carlos, muchas gracias. Es un tema bien interesante y pues yo no lo tenía así como muy en el radar, ¿no? Porque uno siempre, digamos que aborda los temas de la diplomacia desde lo más tradicional un poco, ¿no? Y lo que lee y lo que estudia es las relaciones del alto gobierno con los diferentes estados, pero no lo piensa mucho dentro de los parlamentarios. Aquí nosotros tenemos uno que es muy interesante, que es el Parlamento Andino, ¿no? Que son algunos países ahí digamos que están vinculados con los Andes, pero pues que Venezuela se salió, bueno, habían pasado un montón de cosas, pero yo lo que siento es que ese Parlamento no sirve para nada, ¿sí? O sea, como que está ahí, pero está ahí más bien como una figura un poco consultiva, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba un poquito acá en los consejos locales de juventud en Colombia, en Bogotá, pues era como, pues sí, que se reúnan los muchachos y que digan algo, pero igual, pues ahí miramos si los queremos escuchar o no. Sí, digamos, parece que el gobierno central en ese diálogo con su base, pues lo lee o lee las relaciones internacionales más bien desde su partido político, o particularmente lo que pasa en Colombia, lo que pasa ahora en este gobierno en Colombia, pero no hay como una recepción de pronto desde las diferentes perspectivas que se tienen sobre cómo establecer relaciones internacionales. Entonces, lo primero es mencionarles que nosotros tenemos una experiencia en el Parlamento Andino, pero es principalmente consultiva. Sí, ahí se como hacer un poquito de seguimiento político, como de pronto hacer algunas sugerencias, pero de ahí para adelante, nada. Y lo otro es que, y eso sí quería preguntarte, Carlos, de pronto como para motivar las discusiones, en esta lógica como de esas diplomacias diferentes, o lo que se conoce también como las paradiplomacias, esas tensiones entre las agendas del gobierno central y de esa diplomacia tradicional, cómo dialogan o cómo se relacionan con probablemente esas otras diplomacias que se abren desde la diplomacia ciudadana o, como tú lo mencionas, como con la diplomacia parlamentaria. Pero en esos diferentes niveles de diálogo entre las sociedades, esas agendas políticas, esas agendas económicas, si se quiere, cómo dialogan y cómo se articulan. Yo creo que esa podría ser una primera pregunta que me surge con muchas otras, pero esa es como la que de pronto me gustaría que nos hablaras un poco.
Claro que sí, Felipe, gracias. Sí, precisamente, no metí al Parlamento andino, porque no, en México no es ni observador, pero sí también es uno de los esfuerzos que se dieron por ahí en los años 70 para hablar de diplomacia o de cooperación entre parlamentos, ¿no? Pero efectivamente, como la gran mayoría de los esfuerzos, y por eso solo hablé de estos dos casos exitosos hasta cierto punto, del Parlatino y del FOPREL, que han tenido pues un poquito más de éxito. En los últimos años se han venido para abajo, pero sí han tenido un poquito de éxito en mantenerse como mecanismos de diálogo permanente. Eh, Desafortunadamente hay mecanismos de diálogo que no fructiferan, que no tienen el peso político, porque como volvemos a lo mismo, a diferencia de la diplomacia parlamentaria, perdón, de la diplomacia tradicional, la diplomacia parlamentaria dependerá del peso político de quien la impulse. Si hay momentos en que los está impulsando el partido en el poder y se impulsa el partido en el poder es mayoría en ese poder legislativo y se impulsa una cosa, finalmente si se impulsó y llegó otro poder legislativo, llegó otro partido al poder años después, pues ya no va a querer impulsar el mismo sentido. Entonces, por eso hablaban esos mecanismos de diálogo sobre temáticos o por ejemplo, uno de los más importantes que decía que fue el de foro parlamentario, el mecanismo de diálogo parlamentario de los presidentes del G20, que era, podría uno decir, el G20 ahorita es el mecanismo de diplomacia tradicional más importante en el mundo y pues, no fructiferó el de parlamentos. ¿Por qué? Porque llegaron nuevos poderes legislativos y pues, se bajó el interés. Entonces, eso es lo que termina sucediendo en mecanismos que no son tan institucionales como lo llegó a ser o lo llega a ser FOPREL o Parlatino. ¿Y de qué depende precisamente eso que preguntas de cuando se pelean, ¿no? ¿Cómo vamos a medir la diplomacia tradicional con la diplomacia parlamentaria? Y eso es lo complejo. Como les digo, depende mucho del momento político de cada país y por supuesto va a depender de la reglamentación interna. Yo me quería meter en la presentación un poquito más a hablar acerca de dos ejemplos específicos, precisamente el caso de Colombia y el caso de México en los temas de aprobación de tratados. Pero bueno, al final decidí mejor guiarlo por otro lado. Pero sí voy a hablar un poquito de eso porque tiene que ver con lo que dices. Aquí en México, el Senado mexicano es constitucionalmente el encargado de analizar la política exterior del Poder Ejecutivo. Y como ya los mencioné, el Poder Ejecutivo tiene una política exterior o debe hacer una política exterior que está enmarcada extrañamente en la Constitución. La Constitución dice estos son lo que debes hacer como política exterior y tú no te puedes salir de ahí. ¿Por qué? Porque dice la Constitución eso. O sea, el Senado es el que analiza si el Poder Ejecutivo está haciendo eso. Entonces, la propia palabra a nivel de derecho te dice lo que puedes hacer. Puedes analizar. ¿Qué es analizar? Pues quién sabe. O sea, pues puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, yo lo puedo analizar y está bonito, o lo puedo analizar y decir que está mal, pero pues es analizar. O sea, no tiene ninguna injerencia vinculante en la política exterior del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Y dependiendo del gobierno, va a ser que si el Poder Legislativo tiene una mayoría del partido en el gobierno, pues van a apoyar la política exterior del gobierno. Y si tienen la mayoría legislativa es contraria o oposición al gobierno, pues entonces van a criticar y se le van a pasar a criticar, ¿no?, al poder Ejecutivo en su política exterior. En ese sentido, lo que ha sucedido mucho en México, por ejemplo, ahora que tenemos en el Poder Legislativo, tenemos mayoría del partido en el poder, que es el partido del presidente, pues evidentemente tenemos un poder legislativo que no se mete mucho en los temas de análisis, que no va a estar siendo crítico al poder ejecutivo o medianamente crítico, o sea, no tenemos una injerencia importante. A lo mejor en donde se tiene, la Cámara de Senadores en México tiene una injerencia importante, pues es en la decisión de los tratados. Ahí sí, y volvemos al tema de por qué es importante cada país, ¿no? Y decía el punto de Colombia, ¿no? Yo leía estos días el tema de cómo funciona en Colombia, el por qué es la Corte Constitucional el que tiene que darle el último vistazo. Aquí la Suprema Corte no se mete en estos temas. Además de que en México tenemos una sola Suprema Corte, ya tienen la Corte Constitucional también. Pero aquí en México la Suprema Corte no tiene ninguna injerencia constitucional